¿cómo están? Soy Lupita. Hoy vamos a resolver los problemas de la tercera y última sección del examen de matemática A del año 2020 para las becas de Monbu Kagakusho de Japón. La descripción de las secuencias que se utilizan en esta sección se muestran en la pantalla. Dividimos la secuencia de números naturales con una regla mostrada en la descripción. El enésimo grupo tiene 2n-1 elementos y al primer número del enésimo grupo se le denominamos AN y a la suma de los números en el enésimo grupo es SN. Bueno, empecemos. El primer problema se muestra en la pantalla. Basado en la descripción de grupos, hay que encontrar los números que satisfacen esta ecuación. Como hay que encontrar 4 números, digamos E, F, G y H, miremos los primeros 4 grupos. Como el número del enésimo grupo tiene 2n-1 elementos, tenemos los siguientes 4 grupos que se muestran en la pantalla. Restando una ecuación de la otra, podemos obtener las siguientes ecuaciones sin término h, como se muestra en la pantalla. Y podemos hallar dos ecuaciones sin g, como se muestra en la pantalla. ¿Se dieron cuenta de algo raro? En ambas ecuaciones, el valor de la ecuación es 1, pero una ecuación tiene 6e, mientras otra tiene 7e. El número de e no afecta el valor de la ecuación, y esto significa que e es igual a 0. Y si e es 0, el valor de f tiene que ser 1. Como tenemos ecuaciones sin h, con estos valores de e y f podemos calcular el valor de g, como se muestra en la pantalla, y g es menos 2. Finalmente, hallemos el valor de h, como se muestra en la pantalla. h es 2 y con estos valores tenemos nuestra respuesta. Para la secuencia AN, el enésimo término es n al cuadrado menos 2n más 2. El segundo problema de la sección se muestra en la pantalla. Tenemos que identificar en qué grupo se encuentra el número 2678 y en qué posición se encuentra este número en ese grupo. Bueno, desde la descripción ya sabemos que el enésimo grupo contiene 2n-1 elementos. Y esto indica que el número de cada grupo es siempre un número impar. Además, como hemos visto en el primer problema, por cada grupo aumenta 2 elementos. Por ejemplo, el primer grupo tiene un elemento, el segundo tiene 3 elementos y el tercero tiene 5 elementos, y así aumenta consecutivamente. Entonces, para hallar el número de todos los elementos hasta el enésimo grupo, nada más hacemos la suma de todos los números impares de 1 hasta 2n-1, que es igual a la raíz cuadrada de n, como se muestra en la pantalla. 2678 es más grande que 2500, que es la raíz cuadrada de 50. Y la raíz cuadrada de 51 es 2601. Como el número de elementos en el enésimo grupo es 2n-1, en el grupo número 52 tenemos 103 elementos y por eso podemos decir que el número 2678 se encuentra en el grupo 52. O el 52º grupo. El grupo 51 termina con el número 2601 y el número 52 empieza con
2602. Por eso, podemos decir que el número 2678 se encuentra en el grupo 52 y es el número 77 o el 77º elemento de este grupo. El último problema de la sección y del examen se muestra en la pantalla. Este problema se parece mucho al primer problema. La diferencia es que esta vez hay que hallar la ecuación para Sn, que es la suma de los elementos en el enésimo grupo. Pero podemos hallar los valores con el mismo procedimiento que utilizamos en el primer problema. Esta vez tenemos las ecuaciones que se muestran en la pantalla. Y como se muestra en la pantalla, podemos encontrar el valor de E. Y podemos seguir hallando los valores de F, G y H, como se muestra en la pantalla. Tenemos E es igual a 2, F es igual a menos 3, G es igual a 3 y H es igual a menos 1. Por eso, la ecuación para calcular la suma de los elementos del enésimo grupo sería Sn es igual a 2n al cubo menos 3n al cuadrado más 3n menos 1. Con este problema, hemos resuelto todos los problemas del examen de Matemática A del año 2020. Muchas gracias por estudiar matemática conmigo. ¡Hasta pronto!